llegado John, que lo que hoy me pasó, un auténtico horror. Pero te crees que soy un loco y un tonto, que enredas un poco. No estabas en Berlín, sí que llegaste pronto. Eso decías, saber con quién estarías. Esto no puede ser, de Berlín a Londres en unos minutos. ¿Crees que disfruto con estos reproches? Tienes otro hombre, voy a matarlo y dime su nombre. Pero ya te lo conté, escaparme no pude. Me metieron en el coche, esa loca mujer. Niegas que me mentiste, dime dónde te fuiste y te sentías triste. Necesito espacio, es lo que tú dijiste. Espacio, espacio. Era viaje romántico con algún cabrón mucho peor que yo. No, yo no te miento, yo cuando he hecho eso. Esta es su tarjeta, se llama Angela Wolf, ella me la entregó. Quiere ser mi clienta. La perversa captora, Angela Wolf, la loca, la que teletransporta. Quieres ser tu paciente, sigues con esa broma. Alza, basta ya, quiero que me digas la verdad. Cuando te fuiste sin mí, no me lo creía. Te pintabas en Berlín, visitar a tu tía, pensar sobre tu vida. No me lo creí. Eres una perdida, ¿con quién estarías? Hubo un accidente hace media hora, me lo dijiste. Menuda trola. Estabas en Berlín y así de repente ya estás aquí. Te ríes de mí, tienes un amante, no hubo ningún viaje. ¿Dónde está el pasaje? A partir de ahora te voy a controlar a todas horas. A ese cabrón lo voy a matar, te voy a atar. Bueno, soy yo. Te parecía mucho una bofetada, toma este otro bofetón. Ay, ay, pero John, no. Me voy para casa, en cuanto puedas baja. No debí dejarlo, ni un día ni dos. El fin de semana para reflexión no sirvió de nada. Se ha puesto peor, es lo que logró. Siempre le perdono, pero se puso furioso. Espero hablarlo mañana, ¿qué habrá pasado? ¿Cómo explicarlo? Aunque estudie la mente, no se hace frente a mi propio daño. Debe olvidarlo, seguir adelante. Tengo este caso, la señora Wolf. Obsesión es lo importante, pero no me ambiente el reloj. Ni una hora pasó desde que todo empezó. Intriga siento por la situación. Compraré un libro sobre la reina de la ira, mi punto de partida en busca de sentido. Informarme preciso sobre varios mitos del tema tratado al ver a mi país, donde yo nací, aunque ya hace años que de allí salí. Encantada tierra, envuelta en bruma, llena de leyendas macabras sin duda, y curiosas noticias vistas en la prensa el día de la ira, la peor de ellas. Durante el imperio de Marco Aurelio, un procónsul romano mandó a sus soldados a ultrajar y matar a las sacerdotisas de la reina de la ira en el sagrado altar. Yggdrasil en venganza cometió una matanza, se llevó a los varones entre grandes dolores. Sin sus primeros hijos se quedó la colonia, aún recuerdan los siglos la atroz ceremonia. En la actualidad, hace pocos años, una secta ladina hizo escabechina con similares actos. No fue Yggdrasil la diosa, como algunos dijeron, sino alianza mafiosa de cuchillo ligero, cuyo mando ostentaba la pérfida baronesa de muy amplia cartera. El país
varios eruditos como Alex y Pesce, llenos de fantasías. Nunca tuve interés, más bien al revés, saber no quería. Mi padre murió un poco antes de esos sucesos, no llego a conocerlos, pero él lo diría. Locura colectiva, epidemia psíquica, el triste episodio de desbordado odio. Está ya estudiado y determinado, los que ejecutaban eran humanos dominados por una mente muy inteligente. Angela finge ser una diosa malvada, estudiar el caso es ahora menester, pero no me aclaro nada. Este breve repaso cuando sigo pensando en mi viaje instantáneo. ¿Qué hacer? Podría llamar por si acaso a Alex y Pesce. Soy Alex Lipesce, escucha Alexa, hace unos años alguien trae remate, menuda diableza, no fue un engaño, la dejé bien tiesa, comprobado, yo mismo lo hice, bueno, fue mi mujer, con una ayuda donde darle dije, siempre lo supe, la fiera lucha con la bruja pude, no hay duda, no hay duda. Desciendo de un hada de una de sus hermanas que para su desgracia me legó un anillo que le dio su merecido. Ahí se lo metí, el anillo digo, en el entrecejo le di, ya no puede volver a sus canalladas, sin su tercer ojo quedó inhabilitada, directa al pozo. Y yo también pensé que era demente hace unos años cuando la contacté. Annabeth Spengler, su nombre mundano, pero era vidente comprobado. Burlaba al ojo bueno, no al mío, que hipnosis usaba al puro antojo. Dentro del castillo la lamia malvada recibió castigo. Fue cazada, es imposible que haya vuelto con su ojo muerto. Todo el cuerpo se fue a la porra y ahora esa zorra no tiene oportunidad. Es la verdad, no es un engaño comprobado. Cuando se lo clavé, bueno, fue mi mujer, sin fuerza se quedó. Frustré el escape así como pude, la puerta reventó, entonces lo supe, nada quedó. Yo la investigaba, sabía sus artimañas, pero tenía magia. Allí en el castillo recibió su merecido. Ahí se lo metí, el anillo digo, en el entrecejo le di, ya no puede volver a sus canalladas, sin su tercer ojo quedó inhabilitada, directa al pozo. Dios no lo quiera, pero si volviera, se lo metería por el digo, por el ojo. Escucha Alexa, usa la cabeza, no hagas caso de esa imitadora, que hay mucha loca que de modelo toma las más cabronas, que traer no volverá, no pudo pasar al otro lado para escapar. Certificado demostrado, garantizado y comprobado, pero si tienes dudas por lo que dices como buena psicóloga, por la prueba que para eso cobras. Alexa, si hay una sorpresa soy tu hombre, por cierto, bonito nombre. Vaya extraño correo, el de este caballero corrobora su escrito, su rocambolesco libro.
Pensé que era serio, pero este misterio lo debió trastornar y dejar un poco mal. Ese que es pegona, que lavaron esas Wenger, era Hiltraer en persona, que tenía en fin poderes. Pero eso no puede ser, admite el inglés, que usaba hipnosis también, eso sí. En verdad, era una loca como la señora Wolf. Eso nos dice la razón. Mi paciente conoce esta historia de fama notoria. En toda historia habrá leído el libro y recopilado noticias sobre las víctimas. Puede ser peligrosa, ay, pero soy psicóloga. Me da mucho miedo, no sé si lo resolveremos para una paciente que